preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dile, Señor, tu sangre me transformó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Levanta tus manos al Señor, adóralo y dile que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria
camino y la verdad. Rey de reyes, Dios hagamos poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya. Resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado y vive. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó.
Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya. Mi Cristo vivo está. No te puedes perder ninguna de nuestras reuniones. Para nuestros pequeñitos, tenemos la escuela dominical todos los domingos a las 11 a.m. vía YouTube. Reunión de damas, sábados 6 p.m. vía Zoom. Nuestra reunión de hombres, todos los jueves a las 8 p.m. vía Meet. Tenemos nuestra reunión de jóvenes todos los sábados a las 4 p.m. en nuestra sede. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para que puedan tener la tranquilidad. Estamos muy felices de poder volvernos a encontrar y así presentarnos en espacios en donde podemos divertirnos. Servicio virtual, viernes 7 p.m. vía YouTube. Reunión de intercesión, miércoles y sábados 6:30 a.m. vía Meet. Recuerda que puedes encontrar los links de nuestras diferentes reuniones en la caja de información de este video o en el chat de este servicio. ¿Te gustaron y disfrutaste las canciones durante el servicio? Si es así, puedes encontrarlas en nuestra playlist Covers Madrigal, que encontrarás al final de este video o en nuestra página principal de YouTube. No te pierdas ninguna de las producciones que está haciendo el equipo de la alabanza. Compártelas con tus amigos y llena así de bendición sus vidas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que des clic sobre la campanita que está aquí abajo para que puedas seguir recibiendo notificaciones acerca de nuestro contenido, nuestros videos musicales, nuestras prédicas, etc. para que no te puedas perder nada de lo que subimos. Así que, ¿qué estás esperando? Amada iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde en esta mañana y que el Señor sea derramando las más ricas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Bienvenidos a todos los que me están escuchando. Somos la Iglesia de Cristo, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, formamos parte de la Iglesia de Cristo, pero si tú no has todavía entregado tu vida a Jesús, hoy lo puedes hacer. Yo te voy a invitar a que escuches este mensaje, a que prepares tu corazón y que luego tomes esa decisión por Cristo, así como nosotros, los que hemos creído y los que caminamos con Cristo, lo hicimos un día. Bueno, bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 5, y vamos a estudiar versículos 17 al 42. En realidad, esta predicación está dirigida al propósito de que ustedes y yo seamos una iglesia que al ser probada en la fe, seamos victoriosos. El título del mensaje es Una iglesia probada en su fe. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 42. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así el pasaje. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió la puerta de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato.
Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que estaban metidos en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unos 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Qué mensaje tan poderoso el que predicaban ellos, y qué lectura tan impresionante y tan interesante la que estamos teniendo esta mañana. Recordemos, este es el libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de la primera iglesia. Y en esta historia de la iglesia encontramos el desarrollo de cómo se fueron ganando almas, se fue enseñando el mensaje de salvación, y este mensaje, como dice también el libro de Romanos, es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo estamos viendo aquí en la primera iglesia. Lo que el Señor Jesús les había mandado a sus discípulos, esa tarea se estaba haciendo fielmente. Y el resultado es que miles de personas, muchas personas estaban siguiendo
al Señor Jesús por causa de esta predicación, por causa del testimonio. Recordemos que el Señor les había dicho, ustedes me serán testigos, y ahí están los apóstoles, y los discípulos, las personas que están siendo discipuladas, están siendo testigos de lo que está pasando. Veíamos en los primeros versículos del capítulo 5 cómo el poder de Dios se había manifestado desde que comienza Hechos. Hay un poder. El Señor Jesús les dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vemos cómo esto va ocurriendo capítulo tras capítulo del libro de los Hechos. Pero en el capítulo 5 veíamos allí en el versículo 12 en adelante que señales, maravillas y prodigios respaldaban a los apóstoles. Incluso traían a las personas para que Pedro, al pasar con su sombra, los sanara. Esto es una muestra del poder de Dios, el Espíritu Santo en acción en la vida de los apóstoles. Pero por supuesto, esto no podía quedar así. Y entonces vemos acá que el sumo sacerdote y todos los que los seguían, sobre todo los saduceos, recordemos que los saduceos no creían en la resurrección y por eso ellos se vieron confrontados y vieron este asunto de la predicación de que Jesús había resucitado como algo casi que personal. Lo tomaron muy, muy mal y por eso ellos empezaron este proceso de la persecución, de planear matar a aquellos que predicaban en el nombre de Jesús. El pasaje que estamos estudiando abre precisamente diciendo esto, la importancia de la predicación del nombre de Jesús. Dice que el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Envidia. ¿Por qué se llenan de envidia? Sencillamente pienso que tiene que ver porque ellos no mostraban poder de Dios, pero los apóstoles están mostrando las manifestaciones del poder del Espíritu Santo y se llenan de envidia. Porque al moverse la iglesia, la gente empieza a seguirlos y no al sumo sacerdote y a los saduceos. Estos miembros de este consejo, porque después dice que se reúnen todos, ¿cierto? Mandan llamar a todos los ancianos de Israel. Se dice que más o menos eran 72 líderes que conformaban todo este grupo y los llaman y a una se unen para condenar a los apóstoles por el mover del Espíritu Santo que se estaba viviendo. Y bueno, al ver la historia, nosotros podemos evidenciar aquí que efectivamente estas personas se llenan de envidia, un sentimiento en el corazón del hombre que es terrible. Recuerdan el caso de Caín y Abel, cómo presentan ofrenda delante del Señor, y dice la Escritura que la ofrenda de Abel agradó al Señor y la de Caín no, y Caín se llena de envidia, se llena de motivos, se llena de ira contra su hermano y más adelante busca asesinarlo y lo hace, lo mata. Y la Escritura refiere esto haciendo referencia al tipo de adoración que Dios quiere, que Dios espera. Recordemos que estos judíos tenían la ley. Ellos conocían la ley y los profetas. Pero qué impactante que los apóstoles están predicando también acerca de la ley y los profetas. Y ellos están predicando acerca de lo que la ley y los profetas hablaban de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y están predicando las palabras del Señor Jesús, las enseñanzas que su maestro les había enseñado. Ahora ellos las están impartiendo al pueblo. Y entonces y nos damos cuenta que la guía del Espíritu Santo, que estas personas conocían, aunque eran pescadores, algunos tenían diversas actividades, no todos tenían el conocimiento que tenía el staff, por así decirlo, el staff de los judíos del Sanedrín, ¿cierto? Pero estos apóstoles tienen el conocimiento y tienen la unción y predican con poder y autoridad, señales, maravillas y prodigios, los respaldan, y por eso se despierta la envidia de los líderes religiosos de la época. Bueno, aquí vemos que estas personas pues se llenan de motivos, como digo yo, y mandan encarcelar a los discípulos. ¿Saben una cosa? Cuando ustedes y yo tomamos la decisión como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Cristo,
asumir como asumieron los apóstoles su vida cristiana, siendo fieles, siendo testigos, siendo testimonio, pues vamos a encontrar contradictores, incluso dentro de los que decimos son de nuestra misma fe. Podría ser que encontráramos personas que contradijeran y que nos presenten resistencia. Esto es delicado, pero ¿sabe una cosa? Nosotros estamos llamados a ser testigos y a mostrar el poder del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo mostrar el poder de Dios y llegar a la vida de las personas que Dios quiere salvar, que Dios quiere tocar. Ese es el llamado que nosotros tenemos, a vivir vidas santas y a cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Así que cuando vemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta que ocurre otro arresto y entonces alguien dirá, otra vez, y aquí los apóstoles están siendo probados en su fe. La iglesia de Cristo tiene que ser probada en su fe. De hecho, cuando dice en Lucas 18 el Señor Jesús que acaso cuando Él regrese encontrará fe en la tierra. Y yo creo que nosotros somos probados continuamente en nuestra fe. Aquí el pasaje de Hechos capítulo 5 relata, desde el versículo 17 relata cómo esta envidia ocasiona que los líderes religiosos de la época encarcelen nuevamente a los apóstoles. Anteriormente habían encarcelado a Pedro y a Juan y ahorita los encarcelan a todos. Y entonces este segundo arresto era inevitable. Se dice que era inevitable. ¿Por qué? Porque deliberadamente, se podría decir, ellos desobedecieron la orden. Recuerdan que anteriormente ellos les habían dicho que no predicaran, les habían ordenado que no predicaran más en el nombre de Jesús, ni que predicaran sobre la resurrección. Pero los apóstoles les habían dicho, Pedro y Juan, si ustedes recuerdan el pasaje en el capítulo 4, Pedro y Juan les dicen, nosotros vamos a agradar a Dios y a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué prefieren ustedes? Y entonces, por causa de que están enseñando, ahora digamos que el Sanedrín tiene un motivo para encerrarlos. Encontraron un motivo y era ir en contra de un mandato que les habían dado. Bueno, ¿qué pasaría si a la iglesia de hoy nos prohíben predicar el nombre de Cristo? ¿Tú qué harías? Es una de las preguntas que siempre quedan abiertas porque hay muchas posibles respuestas. Indudablemente cada uno desde su perspectiva, desde su fe, desde sus convicciones y desde su formación decidirá qué va a hacer. Pero indudablemente hay algo de lo cual nosotros no estamos como fichas sueltas, y es que el Espíritu Santo nos guía en una unanimidad. Tenemos un solo espíritu y ese espíritu puesto en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, nos mueve a hacer cosas que otros en todo el mundo también están haciendo. Y cuando venga una persecución en la cual nos digan no pueden predicar, yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, va a poner ese querer como el hacer para que nosotros sigamos predicando el Evangelio de poder. Porque el Señor Jesús dijo que antes de su venida debía cumplirse un requisito. Recordemos que se predique el Evangelio en todo el mundo. Y es por eso que lo predicamos de diferentes maneras. Una de ellas es estar predicando a través de los medios, a través de las redes, cuando la presencialidad no nos lo permita tan abiertamente. Pues ahora que esperamos volver, creo que estos medios no los aprendimos algo, y es que el Señor nos da todas estas herramientas para que podamos llegar a muchas personas. Ya no hay excusa. Dime cuál es la excusa para no predicar. ¿Cuál es la excusa para no hablarle a otros de Cristo? Tenemos los espacios, están las casas o los templos físicos donde la iglesia se reúne, ¿cierto? Y está también este espacio, está la virtualidad, estos medios electrónicos que hasta ahora nos permiten hacerlo. Entonces aprovechemos, este es el tiempo para aprovechar y predicar. Muchas personas van a conocer al Señor Jesús, no solamente por mi predicación. Bueno, como pastor de la iglesia local en Villas de Madrigal tengo, entre otras responsabilidades, la de predicar, pero no es la única. Ahora, no soy el único llamado a predicar, soy miembro de una iglesia y tengo, junto con mis hermanos, todos los que me están escuchando saben, animamos a que otros también prediquen.
para que hagamos las reuniones familiares, para que nosotros podamos estar predicando en nuestros hogares, predicando a nuestras familias, amigos y conocidos, llevando el evangelio a donde haya necesidad. Y esa es la ventaja que tenemos, que ahora no vienen a la iglesia local o a una reunión para recibir la salvación. No, la iglesia se mueve y la iglesia va de dentro hacia afuera. Es decir, nosotros fuimos llamados, como les dijo el Señor Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Decápolis y hasta lo último de la tierra. Es decir, desde el lugar donde se reunían hacia los confines de la tierra, hacia todo el mundo. Y esa es nuestra misión. Ahora, probablemente podemos encontrar aquí que como a los apóstoles los arrestaron también, probablemente surjan leyes donde se prohíba hablar del nombre de Jesucristo. Para algunos, en algunos lugares del mundo, esto ya lo están viviendo. Predicar a Cristo es un delito y si lo hacen son arrestados y algunos son llevados a la muerte. Tristemente pareciera que se nos olvidara eso, y en una época donde la tecnología muestra todo esto, no se habla mucho de estos asuntos, pero está ocurriendo. Ahora, el aspecto importante no es que los hayan arrestado, sino la forma milagrosa como Dios los saca, cómo Dios respalda la verdad. Es cierto que los apóstoles habían ido en contra de una norma de las autoridades, y es que los apóstoles no están en contra de la autoridad, pero sí están en contra de algo que no es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor Jesús en su mandato es vayan y hagan discípulos, y para hacer discípulos hay que empezar predicando. Comienza con la predicación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue el mensaje con el que abrió el Señor Jesús, y es el mensaje con el cual los apóstoles predican a los primeros cristianos que son judíos. Y posteriormente en el libro de los Hechos vamos a ver cómo la iglesia llega hasta los gentiles y comienza todo ese propósito a desarrollarse, de ir hasta los confines de la tierra. Y el propósito es predicar. Ese es el mensaje. Vemos aquí entonces que un ángel viene, y entonces esto es milagroso, la liberación de los apóstoles. Y ahora, alguien considera lo siguiente: pudo haber sido un ángel, pero también el término angelus o angelus tiene otro sentido, que puede ser un mensajero humano. Pudo haber sido, pero como quiera que haya sido, piense usted una cosa: son sacados milagrosamente. Los guardias estaban ahí, dice el texto bíblico, los guardias estaban ahí, las puertas no se habían abierto y no estaban adentro. Eso fue un milagro. Yo no tengo dudas de que eso haya sido así, de que hubiese sido un milagro. El ángel del Señor vino e intervino en ese milagro, una provisión divina, un milagro de parte de Dios para una solución que parecía imposible, porque recordemos que estos miembros del Sanedrín encierran a los apóstoles e inmediatamente mandan convocar a toda la asamblea, ¿cierto?, para que vinieran al juicio de ellos. Así como habían matado a Jesús, querían matar a los apóstoles. Eso ya era un hecho, eso ya lo daban por hecho. Si por ellos fuera, los discípulos ya estaban muertos. Pero el Señor obra de forma milagrosa y los rescata, los saca. Vemos aquí entonces que los apóstoles estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a ir hasta la muerte si fuera necesario, con tal de cumplir los propósitos del Señor. Y el primer aspecto aquí que podemos ver es que eran unos hombres muy valientes. Y esto me hace recordar el pasaje de Josué capítulo 1, cuando el Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente para cumplir con la misión que Dios le estaba encomendando. Recordemos, Moisés muere y queda al frente Josué. Dios escoge a Josué para que ahora vayan a conquistar esa tierra prometida, y entonces el Señor le dice: esfuércense y sean valientes. Recordemos que cuando el Señor Jesús vino y Él nace de una forma milagrosa, como había sido anunciado también, está mostrando el Señor allí el milagro, un milagro poderoso en el nacimiento del Señor Jesús, y Jesús nace de forma milagrosa, y su nacimiento tenía que ver precisamente con los propósitos divinos. Y entonces el Señor Jesús comienza su ministerio
Y lo primero que tiene que hacer el Señor Jesús es enfrentar a Satanás. Enfrenta a Satanás y la tentación que éste le da. Allá en Mateo 4 encontramos ese pasaje cuando el Señor Jesús es tentado, pero el Señor Jesús lo vence con la palabra. Y nos damos cuenta aquí que esto habla de la valentía y de ese deseo de agradar a Dios antes que agradar a las cosas del mundo o a las pasiones, ¿cierto? Y el Señor Jesús sale vencedor. Y luego Él escoge a 12 discípulos y los prepara para que ellos también tengan ese sello. Cuando arrestan al Señor Jesús, todos salen huyendo. Esto es algo impactante. Bueno, ¿qué pasó con la preparación de estos 12, los que se supone iban a seguir el legado del Señor Jesús, iban a obedecer ese mandamiento? Pues el Señor Jesús se aparece luego a ellos milagrosamente. La Escritura enseña que estaban encerrados y con la puerta trancada, pero el Señor Jesús se pone en medio y les dice paz a vosotros y se manifiesta milagrosamente a ellos, se revela a ellos. La Escritura dice que después de la resurrección del Señor Jesús estuvo 40 días entre ellos, se apareció a algunos y después Él fue llevado al cielo. Y en Hechos capítulo 1 está ese relato cuando en el versículo 9 al 11 está el Señor siendo llevado en las nubes y entonces se acercan unos ángeles a los apóstoles y les dice, ¿qué están mirando? Y ellos están ahí extasiados mirando que Jesús es llevado y los ángeles les dicen, así como le vieron ir, así Él también vendrá. Entonces vemos que todas estas manifestaciones del poder de Dios, del milagro de Dios, estaban en el corazón de estos discípulos. Por eso ellos tenían ese valor. Primero, sabían que no estaban solos. Creo también que ellos consideraban a quién le estaban sirviendo. Sabían quién era Jesús, quién era su Señor. Lo habían visto morir y lo habían visto resucitado. Sabían quién les había encomendado esta misión. Sabían a quién le servían. Y no solamente estaban como impulsados por esos deseos humanos, no. Había venido la promesa del Espíritu Santo sobre ellos y ahora con el poder del Espíritu Santo están llevando la palabra del Señor con poder, con valentía, sin temor. Y es necesario que tú y yo le pidamos al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para poder predicar sin temor, para poder predicar sin miedo, hablar las cosas como son, llamar al pecado por su nombre, denunciar y hablarle a las personas acerca del amor de Dios y el deseo de Dios de que ellos se arrepientan y se aparten de sus pecados. Así como Él nos habló a nosotros y venimos apartándonos y dejando día tras día, vamos siendo transformados, pareciéndonos más a Cristo. Pronto el Señor Jesús viene y Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Para que eso se cumpla, muchos van a tener que entregarle su vida a Jesús, renunciar a una vida de pecado, renunciar al reino de las tinieblas y empezar a caminar según el reino de los cielos, según el Señor Jesús había enseñado. Aquí están los discípulos dispuestos a ir a morir. Los arrestan y eso era fijo, que los iban a enjuiciar y los iban a matar. Esa era la intención del sumo sacerdote y al convocar la asamblea lo que quería era confirmar esto para que quedara como un precedente, pero el Señor milagrosamente los saca, los rescata. Vemos entonces que estos apóstoles, estos hombres de Dios, eran hombres valientes, pero también eran hombres de principios. Eran hombres que tenían claro a quién iban a obedecer. La obediencia es necesaria hoy. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿A quién le estás obedeciendo en tu cotidianidad? ¿A tus deseos, a tus pasiones? ¿Consultamos al Señor acerca de los asuntos que tenemos que enfrentar, decisiones que tomar, retos que asumir, cambios en nuestras vidas? La pandemia trajo muchos cambios a nuestro estilo de vida. Esta pandemia movió todos los cimientos que establecían el orden mundial. Y entonces resulta que la economía y otros factores están al revés. Esto está de locos. Algunos quieren recuperar el modelo económico como estaba, pero personalmente, se los digo, y no soy ave de mal agüero y tampoco quiero decir algo que sea loco, pero realmente nadie se va a poder recuperar completamente
de los estragos que ha generado una pandemia como esta. Las crisis sociales y todos los eventos que vemos alrededor del mundo son apenas el principio de otras cosas que podrían venir. Y eso no lo estoy diciendo como para asustar a nadie o para decir, ay, ¿cómo sabe? No, es lo que dice la Escritura. La Escritura, en el libro de Mateo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mire, habrá rumores de guerra, enfermedades, hambres, persecuciones. A ustedes los van a perseguir por causa de mi nombre. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué nos ha de extrañar esto que está pasando? Los apóstoles estaban gozosos, estaban dichosos de ser azotados por el nombre del Señor. Más adelante vamos a mirar esa parte, pero aquí podemos tomar el tema de que estos hombres eran hombres de principios y preferían obedecer a Dios antes que a los hombres. También tenían claro para dónde iban. Usted no se va a hacer golpear porque sí, sin saber por qué, ¿cierto? Normalmente uno se enfrenta a ciertos riesgos, enfrenta ciertas situaciones que son difíciles, aún que representan riesgo de muerte, porque sabemos que vamos a obtener algo y sabemos por qué lo hacemos. Por ejemplo, librar a un hijo del peligro. Un padre, una madre hacen lo que sea para librar a su hijo del peligro. Un esposo hace lo que sea para la honra de su esposa o viceversa. Y nosotros nos damos cuenta que realmente cuando tenemos claro para dónde vamos es mucho más fácil. Recordemos, los apóstoles eran hombres valientes, eran hombres que tenían principios y convicciones claras y además tenían claro para dónde iban. Tenían muy claro lo que tenían que hacer. Bueno, ahí en el capítulo 5, versículo 33 aparece un hombre que es Gamaliel. Gamaliel se dice que pues realmente él aplica un consejo que pues libra a los apóstoles. Este hombre prácticamente con este consejo está librándolos de la muerte, porque como decía hace un momento, estos hombres ya estaban condenados por el Sanedrín desde el mismo momento en que hacen la convocatoria de todas las asambleas, porque querían ya justiciarlos. Pero Gamaliel se levanta y entonces les dice, un momento, usted ve el texto ahí en el versículo 33 y él empieza a decirles, cuidado con lo que van a hacer. Y me llama poderosamente la atención que él les dice que si este movimiento es por sí solo, se va a caer solo. Pero si Dios los está respaldando, les dice, quizás ustedes podrían estar luchando contra el mismo Dios. Y cita dos ejemplos de dos subversivos que en algún momento se levantaron contra Roma y querían generar un movimiento, no tal vez pro liberal, querían liberar a la nación judía, tal vez, pero no prosperó. Y Gamaliel cita esto y pone en contexto a todo el Sanedrín, y ellos atienden el consejo. Gamaliel era un hombre muy respetado, era un hombre que tenía un conocimiento muy amplio, muy vasto, y era una persona que era tremendamente respetada dentro de las autoridades religiosas. Los apóstoles, sin proponérselo, encuentran una ayuda inesperada, una ayuda de donde no se sabía. Habrá momentos en los que tú y yo recibamos ayuda de donde menos esperamos. Por eso hay que confiar siempre en el Señor, porque el Señor no deja avergonzados a sus hijos, a los que Él llama, y menos a los que llama al servicio. Yo tengo la experiencia de estar sirviéndole al Señor ya algunos años y saben una cosa, a pesar de mis falencias, a pesar de lo difícil que puedas tratar de organizar todas las cosas en mi vida, Dios es fiel y siempre me respalda. Y creo que ustedes han visto eso. Dios ha sido maravilloso y ha sido bueno conmigo. Así que, de todas formas, aunque la advertencia de Gamaliel era que tuvieran cuidado, ¿cierto? Pues uno se da cuenta que no está en oposición a Dios, ¿cierto? Con todo y que, como dijo alguien en un comentario, que su lógica era correcta, pero su doctrina no era correcta. ¿Cierto? No era correcta, pero su lógica fue la que atendieron los del Sanedrín. Muy bien. Entonces, Gamaliel pone en evidencia algo. Si estos hombres de verdad están de parte de Dios,
el movimiento que están liderando y el que están impulsando va a tener éxito. Si no, van a ser avergonzados y de pronto van a morir. Imagínense esa perspectiva que se pone allí. Esto es tremendo porque los apóstoles quedan libres, ellos salen libres, salen gozosos porque a propósito los mandan a azotar en el nombre de Jesús, pero ellos dicen esto no es nada. O sea, salen gozosos y ellos dicen vamos, seguimos adelante, avanzamos en el propósito de cumplir el mandato, de ser testigos de Cristo. Pero se les presenta esta oportunidad de demostrar esta fidelidad a Jesús, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado, pues es una oportunidad también de compartir esa experiencia de Cristo, porque participaron en los sufrimientos de Cristo. La gran mayoría de los apóstoles murieron de manera violenta. La gran mayoría murió de manera violenta y después en otro estudio veremos esto, en otra predicación, cómo es que ellos están dispuestos a morir por la causa de Cristo y son llevados a la muerte de forma violenta, pero están gozosos por cumplir la voluntad del Señor. Así que yo les animo, iglesia, amada iglesia, animémonos en estos tiempos. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? En un día como en esta época, ¿no? Julio de 2021, cerrando este mes, yo creo que nosotros tenemos que considerar dos cosas. Estamos empezando el mes de agosto, pero seguimos avanzando a la meta, seguimos cumpliendo los propósitos del reino. Nuestra misión no ha parado, debemos seguir haciendo discípulos, debemos ganar almas, predicar en todo tiempo y por supuesto un día como hoy celebrar la cena del Señor, recordando que Cristo Jesús murió y resucitó y que Él dio su sangre, fue derramada, su cuerpo fue entregado y para la sanidad nuestra y su sangre para la salvación de todo aquel que lo invoca. Entonces, con estos principios y recordando lo que pasó en la vida de Jesús, que era el mensaje de estos apóstoles que eran valientes, nosotros debemos proseguir al llamado que el Señor nos ha hecho. Amado Señor, yo te doy gracias por esta hermosa iglesia, por una iglesia que cumple propósitos, una iglesia probada en la fe, una iglesia que, Señor, seguramente al ser probados, Señor, saldremos victoriosos porque hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que resucitó, aquel que nos dio vida, aquel que viene pronto, es el Rey venidero, Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre sin igual. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Señor Jesús, gracias por tomar nuestro lugar, por traer salvación, Señor, y por cuidarnos de la manera que lo haces. Espíritu Santo, gracias, Señor, por estar en medio de nosotros y llevarnos a Jesús y glorificar al Padre en nuestras vidas. Hoy, bendito Dios, te damos gracias. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a toda la iglesia unida, a la familia de la fe. Y oro por aquellos que hoy reciban a Cristo, aquellos que hoy tomen la decisión por Cristo. Y Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú los bendigas, protejas y guardes. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que tú eres Señor y te recibo en mi corazón. Abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres. Te recibo como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. A partir de este momento, Espíritu Santo, ven a mi vida y camina conmigo todos los días de mi vida hasta encontrarme contigo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor bendiga tu vida, que esta sea una semana de bendición y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Si tienes que ser probado en la fe, no dudes, el Señor está con nosotros, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga y les guarde.